Bueno, entonces habíamos estado justamente viendo este cuadro donde lo que veíamos eran los neurotransmisores, ¿no? Es un cuadro principal, bien resumido, donde están los aminoácidos, aminas, los peptidos. Habíamos estado hablando qué es los principales neurotransmisores, la verdad, que son los tres principales grupos dentro de los aminoácidos. Ahí está el glutamato, GABA, glicina. En las aminas, acetilcolina, serotonina, histamina, dopamina, noradrenalina, epinefrina, y los peptidios que ya les había comentado que aunque están en la misma clasificación, digamos así, tienen funciones diferentes, ¿no? Entonces, ahí incluso les había mencionado que hay receptores, ¿no? Hay receptores diferenciados, hay un tipo también, ¿no? Un tipo diferente, ¿no? Para cada receptor, dónde están localizados también. Por ejemplo, en la acetilcolina, no sé si les coloqué acá, pero en la acetilcolina, por ejemplo, nosotros tenemos receptores colinérgicos, receptores nicotínicos, receptores muscarínicos. Después, ¿dónde es que están localizados? En la acetilcolina, el receptor nicotínico, por ejemplo, lo encontramos en el músculo esquelético, en los neurones autónomos, sistema nervioso central, obviamente muscarínico también, sistema nervioso central, ¿no es cierto? Estos dos tipos de receptores colinérgicos. También, además, el muscarínico en el músculo liso, cardíaco, en algunas glándulas endocrinas, exocrinas. Si ahora mencionamos, por ejemplo, la serotonina. La serotonina es un receptor serotoninérgico, está en el sistema nervioso central. La histamina tiene el receptor H, sistema nervioso central. Aquí tenemos la dopamina, que el receptor es la dopamina D, sistema nervioso central. La noradrenalina, que por otro lado incluso habíamos hablado en un ejemplo anteriormente, ¿no? Tenemos receptores alfa, receptores beta, ahí están en el músculo liso, cardíaco, glándulas, exocrinas, endocrinas, sistema nervioso central. Bueno, la adrenalina contempla también ahí. Y lo que habíamos hablado diferente de las encefalinas y morfinas, sustancias P, neuropeptidios y bueno, el peptidio relacionado con el gen de la calcitonina, que ellos tienen una modulación, coliberación con aminas y aminoácidos, ¿no? Queda claro que el glutamato, por ejemplo, que es el que más abunda, es muy importante, un neurotransmisor aminoácido muy importante, tiene receptores glutaminérgicos. Esos receptores glutaminérgicos son el receptor AMPA, el receptor MNDA, todos ellos en lo que son los aminoácidos presentes en el sistema nervioso central, ¿no? Después el receptor, el neurotransmisor ácido alfa aminobutírico, que es este de acá, cuyo receptor también es un GABA. Habíamos visto anteriormente en el ejemplo, ¿no? Yo les puse el ejemplo del GABA alfa y el GABA beta. Y la glicina, también el sistema nervioso central, que tiene un receptor que es la glicina propiamente dicha, ¿no? En lo que son acá, por ejemplo, en los polipéptidos, digamos, que secretan, que son los peptidios propiamente dichas, ahí está la sustancia P, ¿no? La sustancia P está relacionada, está muy correlacionada con lo que son las vías del dolor, ¿no? Y los peptidios opioides, que ahí consideramos las encefalinas y las endorfinas, que también van a ser mediadores en la analgesia, ¿no? Ahora, bueno, dentro de los peptidos también tenemos aquí, no estamos mencionando, pero hay las purinas, está el óxido nítrico, ¿no? Que está considerado también dentro de unos gases, que es un neurotransmisor importante, ¿no? Es sintetizado a partir del oxígeno y del ácido de la arginina. Y la oxitocina, perdón, el óxido nítrico, por ejemplo, fácilmente difundible, ¿no? Es un receptor de membrana y bueno, ¿no? También participa, digamos, o es liberado en otras células frecuentemente como si fuese una sustancia parácrina.
Bueno, aquí aminas, modulación de las respuestas neurales y aminoácidos, neurotransmisores, neurotransmisión rápida, control de la función neural. Yendo acá a lo que es ahora ya continuando, sistema de neurotransmisores y modulación de la transmisión sináptica. Bueno, aquí en este gráfico, ¿no? Tenemos lo que es simplificando, esquematizando, un neuronio presináptico y uno posináptico, y aquí una sinapsis axoaxónica, ¿no? Entonces, iremos con un ejemplo, ¿no? Vamos a citar un ejemplo en el cual nos podemos preguntar qué función, ¿no? ¿Qué función se puede dar en la atención de la clase? Que es lo que les estaba comentando y con lo que estábamos conversando antes, ¿no? Uno puede estar muy concentrado, prestando mucha atención en la clase, o no, o de repente puedes estar hablando por teléfono, chateando por teléfono con tu compañero. Entonces, esa es una función. Otra función, por ejemplo, ¿no? La emoción de poder tener un promedio final, un promedio ponderado de 20, ¿no? En fisiología, no sé, en alguna asignatura o en todas finalmente, ¿no? Obviamente esa situación va a ser de un regocijo, de una alegría, van a estar muy contentos y obviamente esa satisfacción o esa sensación va a depender mucho también de la dedicación, ¿no? Si ustedes realmente se han esforzado, lo merecían, entonces ahí va a venir el grado de felicidad que ustedes van a sentir de satisfacción. Otra función, por ejemplo, una función motora simple. El simple hecho de barrer y recoger, ¿no? Recoger la basura, ¿no? Entonces, esa es una función motora muy simple. La mayoría de nosotros no tenemos gran dificultad para poder realizar esa función. Pero si es que el sistema nervioso se viese afectado por alguna enfermedad, bueno, pues ahí sí sería una complicación, por ejemplo, una persona que tiene Parkinson, ¿no? Ahora, para controlar el movimiento corporal regular, ¿no? En relación a la forma o intensidad de determinadas funciones, tenemos los sistemas moduladores, que ya justamente lo que les estoy colocando acá, los sistemas moduladores de la actividad neuronal. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo acá, nosotros observamos, ¿no? En esta figura, nosotros tenemos la neurona A. Esta es una neurona, ¿no? Esta es la neurona A. Vamos a ver un poco más. Ya está. Aquí les he colocado la neurona A. Entonces, observen la neurona A, que ahí representa todo un circuito neuronal extremadamente complejo, solo que aquí está bien simplificado, como siempre les voy comentando, ¿no? Porque originalmente es complejo, con decenas de miles y cientos de miles de neuronas que se excitan entre sí y que tienen sinapsis entre ellas, ¿no? Pero bueno, aquí en este esquema, que se excita simplemente con la neurona B, ¿no? Que también representa decenas de miles de sinapsis, pero aquí está simplemente simplificando acá, ¿no? Entonces, otras neuronas pueden cambiar la forma en que la neurona A excita a la neurona B. Por ejemplo, la neurona C, ¿no? La neurona C aquí está haciendo una sinapsis excitatoria, aquí en ese terminal axonal. Ahora esta sinapsis excitatoria por diferentes mecanismos mediados por receptores metabotrópicos podría aumentar la eficiencia de A, ¿no? Y excitar al B. Entonces, si antes había una cierta cantidad de liberación de neurotransmisores que va a determinar la actividad de este circuito neuronal, ahora esta actividad puede aumentar aún más por intermedio de esa otra tercera neurona. Ahora esta actividad puede aumentar muchísimo, muchísimo más por una tercera o por otra cuarta, quinta, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una mayor cantidad de neurotransmisores liberados en este circuito neural, ¿no? No necesariamente va a tener que estar aquí, en esta sinapsis axoxónica. Puede estar en cualquier otro lugar del circuito, ¿no? Incluidas las neuronas que controlan efectivamente la función, como ahí está, ¿no?
Y hay muchas, en fin, muchas de las funciones de los circuitos neuronales que controlan una determinada condición, en algunas oportunidades necesitan un freno, entre comillas, ¿no? Un freno, una inhibición. Entonces, ¿qué es lo que la modulación, lo que hablamos de la modulación? Que no va a ser más que reducir, ¿no? Una reducción de la actividad para que se realice específicamente una determinada función, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes presten atención en clase, lo que les digo, ¿no? A veces hay ruidos, ¿no? Y esos son circuitos neuronales que van a estar recogiendo ruidos del entorno. Como ustedes están en la habitación, los sonidos del celular. Entonces, para que ustedes puedan prestar atención a la clase, a pesar de esos distractores que ustedes tienen, los circuitos neuronales tienen que tener alguna actividad deprimida. Y entonces ese sería el ejemplo que les doy de esas modulaciones, de esas reducciones de actividades, ¿no? A través de los mismos circuitos. Por ejemplo, se necesitarán neuronas que vayan a modular la actividad de esos circuitos que intentarían ser distractores, ¿no? Que los distraerían para que de cierta forma, para que ellos de manera efectiva no vayan a comprometer la actividad que ustedes tienen que tener en la clase, en el aula, ¿no? Entonces la actividad neuronal depende de la excitación y depende de la inhibición. Eso quiere decir que debe tener estos circuitos neuronales regulados adecuadamente. Aquí ya sería, finalmente, ¿no? Que deben estar regulados de una forma adecuada. Muchas veces esta modulación puede ser para más o también puede ser para menos. Entonces, la modulación de un circuito neuronal que va a controlar una función puede ser excitatoria, puede ser facilitatoria o puede ser de inhibición. ¿Ya? Un ejemplo de inhibición, bueno, otro, digamos así, por ejemplo, ¿no? Una persona, aquí que es este ejemplo, ¿no? Una neurona, aquí inhibitoria, por ejemplo, que va a disminuir la eficiencia del neuronio A en activar la neurona B. Entonces, y ahí no solamente va, igual que el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, ahí existen múltiples mecanismos por los cuales una sinapsis como esta, que es axoxónica, puede reducir la eficiencia de la célula representada como en la célula o en la neurona A. Puede haber entonces una excitación, puede ser una facilitación, puede ser una inhibición, como les estaba comentando, ¿no? Entonces, todas estas actividades neuronales, ¿no? Son altamente dependientes de un sistema neuronal que ahora podríamos mencionar, por ejemplo, el sistema dopaminérgico, que está acá, ¿no? Entonces, cuando se menciona este sistema dopaminérgico, ¿no? Cuando se menciona en ese sistema dopaminérgico, nosotros aquí tenemos el origen, la proyección y funciones moduladas, ¿no? Principalmente, la dopamina es sintetizada por el área tegumentar ventral y la sustancia negra, ¿sí? Incluso aquí está, tenemos sustancia negra y por el área tegumentar ventral, ¿ya? Entonces, esta dopamina básicamente es sintetizada por neuronas, ¿no? Que su cuerpo celular, como está acá, en el área tegumentar ventral y en la sustancia negra. Ahora, hay proyecciones, ¿no? Proyecciones del área tegumentar ventral para el córtex cerebral, observen acá, que son importantes para mantener la atención, y las proyecciones del área dopaminérgica tegumentar ventral para las regiones límbicas, ¿no? Que es esta parte más profunda. Entre ellas, por ejemplo, el núcleo accumbens, que son importantes para la situación de recompensa, para esa sensación de euforía, cuando ustedes tuvieron 20 en fisiología, 20 en BGM, 20, en fin, en todas sus asignaturas, ¿no? Esa sensación de euforía en la región límbica, ¿no? Y ahora las proyecciones dopaminérgicas de las neuronas de la sustancia negra, ¿no? Para los núcleos de la base, principalmente para el estriado, que son importantes para comprometer adecuadamente las funciones motoras propiamente dichas. Entonces, aquí incluso he colocado funciones modulatorias, atención, recompensa, rechazo y control motor, digamos así.
¿ok? Ahora acá nosotros tenemos, ahora tenemos noradrenalina y serotonina. Aquí lo observamos, ¿no? Los neurotransmisores en el sistema noradrenérgico y en el sistema serotoninérgico que controlan una serie de funciones. Dentro de ellas, una de las funciones que controlan es nuestro estado anímico. Por lo que se estipula, se sostiene que para que nuestro estado anímico, nuestro ánimo siga siendo normal y no entremos en un estado depresivo, nosotros necesitamos que ese sistema noradrenérgico y ese sistema serotoninérgico funcione en un punto de equilibrio. Si comienza a haber alguna disminución o algún problema en la transmisión noradrenérgica o serotoninérgica, ahí podrían producirse algunos cuadros depresivos. Entonces, las neuronas depresivas inductoras que secretan noradrenalina se localizan en varios núcleos, ¿no? En el puente y principalmente en el locus cerufeus, que aquí está el locus cerufeus, ¿no? Y bueno, que está en el puente principalmente. Y se van a proyectar para diversas regiones del encéfalo en general. Ahora, las neuronas que liberan serotonina están ubicadas en diferentes a lo largo del tallo cerebral, ¿no? Y colectivamente se van a denominar núcleos del RAFE. Se proyectan así en diferentes regiones de la corteza cerebral de todo el encéfalo, inclusive tanto serotonina cuanto noradrenalina emiten proyecciones descendentes también, ¿no? Para la médula espinal, que ustedes ven. Pero, bueno, eso ya es más para lo que es neurofisiología del dolor, que igual voy a preparar en algún momento para conversar sobre neurofisiología del dolor, que es un tema aparte, ¿no? Ahora, es importante, tan importante como el sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico en el ánimo, también son los antidepresivos que van a funcionar justamente en este nivel. Y bueno, ahora vamos acá con esto que vamos a poder ver, para poder observar un poco sobre la transmisión sináptica. Aquí los neurotransmisores liberados sufren recaptación, degradación y difusión. ¿Qué es importante? Es importante mencionar que la gran mayoría o casi todos los fármacos neuropsiquiátricos actúan a nivel de la transmisión sináptica, ¿no? Y aquí podríamos ver algunos ejemplos. Aquí ustedes ven, ¿no? En esta figura nosotros tenemos un neuronio postsináptico, que aquí está, ¿no? Que va a recibir una sinapsis de una neurona que libera serotonina y otra neurona que va a liberar noradrenalina, ¿no? Aquí tenemos la serotonina y aquí libera noradrenalina. Entonces, la serotonina liberada actúa a nivel de receptores selectivos, no para ella, propiamente para ella, y lo mismo para lo que es la noradrenalina. A ver, recordando, si tenemos el receptor de la serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina o 5-HT, como ustedes pueden ver, tenemos el receptor serotoninérgico. Y para el caso de la noradrenalina, nosotros tenemos los receptores alfa y los receptores beta. Los serotoninérgicos implícitamente en el sistema nervioso central. Por otro lado, los de la noradrenalina, además del sistema nervioso central, nosotros ya hemos visto que puede estar en músculo liso, cardíaco, glándulas exocrinas, endocrinas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí está el neuronio postsináptico, aquí están las neuronas, una que puede estar liberando la serotonina, la otra que puede estar liberando, por ejemplo, ¿no? Según lo que está acá, la noradrenalina. Esta serotonina, la serotonina liberada, actuará en receptores selectivos para ella. Y lo mismo, la noradrenalina. Pero, sin embargo, como cualquier otro neurotransmisor, una vez que es liberada, esas aminas tienen que ser removidas, digamos así, de esa hendidura sináptica. De lo contrario, ellos se quedarían ahí ejerciendo su función infinitamente. Eso hablando en términos técnicos, porque no sucedería, ¿no? Pero digamos que esa sería la situación biológica. Entonces, existen varios mecanismos para poder remover estos neurotransmisores. Un mecanismo importante es la recaptación por la propia célula secretora. Entonces, ustedes observen aquí, ¿no? Un receptor de la serotonina y un receptor aquí de la noradrenalina. Estas son proteínas que producen transporte de neurotransmisores desde la hendidura sináptica de regreso a la neurona secretora
para que puedan ser recicladas, ¿no? O sea, además de ligarse y activarse, después van a poder ser recicladas, digamos así. Además de ser recapturadas, o sea, de haber una recaptación, ¿no? En este caso, las aminas serotoninas y la noradrenalina también pueden sufrir una degradación, ¿no? Una misma enzima, por ejemplo, en este caso, el MAO, que es la monoamino oxidasa, degrada la serotonina y degrada la noradrenalina, dando entonces de esa forma por finalizada la señalización sináptica. Bueno, entonces, si tenemos claro, ¿no?, que hay 3 blancos, digamos, de antidepresivos. Cuando digo 3 blancos, me refiero porque tenemos antidepresivos que pueden bloquear la recaptación de la serotonina y la norepinefrina. Hay antidepresivos que pueden tener pueden ejercer su función antidepresiva al bloquear la recaptación, no el bloqueo, sino la recaptación selectiva de uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la serotonina, que bloquea el transportador de serotonina, que lo hace a través de la recaptación de la serotonina. Y una clase también son los inhibidores del MAO, que son los IMAO. Y los otros, por los otros neurotransmisores liberados también, que experimentan esa recaptación, que van a sufrir la degradación, y otro que puede ejercer su acción sobre la difusión propiamente de estos neurotransmisores. Entonces, ahí es donde iba la situación de este sistema noradrenérgico y serotoninérgico, que hay antidepresivos que funcionan a esos 3 niveles de recaptación, degradación y difusión, simplificándolo, ¿no?, en cómo son estas vías en este esquema. La síntesis. Bueno, sobre la síntesis va a depender mucho también de la clase, ¿no? Si fuese un neurotransmisor de tipo peptídeo, ¿no?, es sintetizado como cualquier proteína o como cualquier peptidio propiamente dicho. En este gráfico acá nosotros tenemos, ¿no?, un peptidio, aquí tenemos aquí el aparato de Golgi, ¿no es cierto?, retículo endoplasmático rugoso, aquí un neurotransmisor peptídico activo, gránulos secretores, vesículas, ¿no? Las vesículas, como habíamos visto en algún momento de la clase, cómo es que podía, ¿no?, el transporte axonal que va en sentido de dirección y retrógradamente también. Eso lo vimos en la anterior clase. Bueno, entonces, conversando de un neurotransmisor de tipo peptídico que es sintetizado como cualquier otra proteína o péptido, a través de la transcripción de genes que van a codificar el núcleo de la célula, ¿no?, hablando a este nivel, ¿no? Entonces, la proteína, luego de ser sintetizada por los ribosomas, es empaquetada en vesículas en el aparato, ¿no?, objetivo, no sé, retículo, aparato de Golgi, ¿no? Y entonces va a ser liberada, pero no ahí, va a ser liberada obviamente en el extremo terminal presináptico. Entonces, para eso, él va a sufrir un transporte axonal, que es lo que ya se vio anteriormente, hasta el terminal presináptico, donde es almacenado en vesículas, esperando el estímulo para que sea secretado. ¿Cuál es el estímulo? Lo que se había visto antes, lo que quedó claro en bioelectrogénesis, una alteración conformacional, que para eso estábamos hablando de calcio. Calcio ingresado, canales receptores, canales voltaje dependientes de calcio que ingresan y van a generar una alteración conformacional, ¿no? Entonces, los neurotransmisores del tipo aminas, ¿no? Los neurotransmisores del tipo aminas, ellos todos generalmente son sintetizados en la terminación axonal, ¿no?, a partir justamente de precursores. Por ejemplo, a partir del aminoácido, ¿no?, a partir del aminoácido del aminoácido de la tirosina, ¿no? A partir del aminoácido de la tirosina, ya nos vamos para acá. Nosotros tenemos una serie de enzimas que van a funcionar sobre la molécula de la tirosina para transformar moléculas hasta que nosotros tengamos la síntesis de la dopamina, ¿no?, que está acá.
Por ejemplo, tenemos la síntesis de la dopamina a partir de pasos enzimáticos que se realizan sobre la molécula de la tirosina propiamente dicha. Hay otras neuronas que secretan norepinefrina, tiene otro conjunto de enzimas que transforman la dopamina, ¿no?, que es el precursor de la norepinefrina, y así sucesivamente hasta la liberación de la adrenalina, la secreción de la adrenalina. Los neurotransmisores de tipo aminoácidos, en sí mismo, estos aminoácidos, se puede mencionar la transformación del glutamato, ¿no? Entonces aquí el glutamato, entonces la glicina entonces puede ser directamente recapturado del medio extracelular sintetizado de la célula. Aquí estamos en el caso del GABA. Ácido alfa-aminobutírico, que está acá, ¿no?, que es un derivado del aminoácido del glutamato, que está acá, ¿no? Entonces, las neuronas que van a secretar el GABA contienen una enzima que transforma la molécula del glutamato en GABA. Recuerden, es importante recordar que este proceso llega al neurotransmisor al final de la neurona, ¿no? Entonces, después de haber sido sintetizado, él va a estar empaquetado en vesículas en las terminaciones presinápticas propiamente dichas, ¿no? Y bueno, aquí está la enzima es el GAT, ácido glutámico doxicarboxilasa. Y yendo acá, continuamos con el sistema básico de funcionamiento del sistema nervioso. Entonces ya diferenciando un poquito, ¿no? En el sistema nervioso, que está compuesto por la médula espinal y por el encéfalo, recibe informaciones del ambiente. Recibe informaciones del ambiente a través de sistemas sensoriales, ¿no? Ahora, si nosotros somos capaces de percibir esa información sensorial, es porque esa información sensorial ha llegado al sistema nervioso central, ¿no? Eso queda implícito, es lógico, ¿no? El sistema nervioso central. Y fueron esas informaciones, ¿no? Esa información, digamos, fue conducida a diferentes regiones para que puedan ser percibidas, ¿no? Ahora, por otro lado, la respuesta en el área comportamental o en el área visceral es comandada por la parte eferente del sistema nervioso, que es lo que ya habíamos hablado, las vías aferentes y las vías eferentes, ¿no? Que aquí está, eso queda bien claro para ustedes, yo presumo, ¿no? Información aferente, sistema sensorial y somático, e información aferente, sistema motor somático, sistema nervioso autónomo. Entonces, esas respuestas comportamentales, viscerales, que está comandada por estas eferencias del sistema nervioso, están formadas por el sistema motor somático, ¿no?, que va a llevar el control de nuestros músculos y, por tanto, la ejecución de los movimientos visibles, y por el sistema nervioso autónomo, que va a controlar gran parte de nuestras funciones viscerales. Y de ahí hasta se podría incluir o concretar o sospechar de esas funciones autónomas que a veces no conseguimos controlar ni mucho percibir, ¿sí? Bueno, entonces, ahí nosotros tenemos un conectoma, ¿no? Todas las funciones requieren una intrincada, ¿no? Hablando de córtex cerebral, todas las funciones requieren, más, ¿no?, con una intrincada red de neuronas que están funcionando en circuitos neurales, ¿no?, en sistemas complejos. Ahora, bueno, ya se puede identificar anatómicamente esos circuitos, pero no en su totalidad. Ciertamente, sí,
se tiene un conectoma completo, ¿no? Un conectoma completo. No sé si ustedes recuerdan de la clase que hicimos en respiración, que yo les hablé del gusano, del verme C. elegans, ¿no? Que es un gusano, es un verme característico para hacer muchas investigaciones, muchas pesquisas. Y bueno, sí se tiene un conectoma completo, del nuestro no, del humano no, pero del C. verme, por ejemplo, para términos de investigación, y siempre es lo que en la ciencia lo que se va viendo, ¿no? Poco a poco, ya hay un conectoma, que es el conectoma completo de todo el mapa, digamos así, el mapeamiento de este verme C. elegans, en el cual se ha visto que él tiene en torno de 300 y un poquito más de neurones y menos, un poco menos de 100.000 sinapsis. Exactamente en números y en cifras en el humano, pues no lo tenemos, ¿no? Ahora, recientemente hay neuroimágenes, ¿no? Que cada vez están facilitando un poco más información. En la imagen que ustedes ven, ahí están los circuitos neuronales, ¿no? Anteriormente ya habíamos visto aferencias, eferencias, y aquí a través de este conectoma lo que se pueden ver que en el córtex cerebral, en el cerebro humano vivo, hay diferentes colores que representan axones que van a traficar juntos y en direcciones diferentes. No está totalmente identificado en el ser humano, ya les dije que en el verme sí, pero bueno, esos son esquemas que justamente van a mostrar funcionamientos básicos en el sistema nervioso central. Y donde se puede ir mencionando, ¿no? Donde se puede ir ya un poco organizando o viendo la organización funcional del sistema nervioso central básicamente. Entonces, el sistema nervioso central se divide en lo que es central y periférico, ¿no? Aquí tenemos el encéfalo y por su vez las divisiones en el encéfalo. En estas divisiones que se contempla el cerebro, el tronco encefálico, el cerebelo. Por su vez, aquí en el cerebro nosotros vemos lo que es el telencéfalo y el diencéfalo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el telencéfalo consideramos el hemisferio donde se localiza el córtex cerebral. El diencéfalo, ¿no? El diencéfalo está el tálamo, el hipotálamo, pero en sí además está la glándula pineal. Recordar aquí, ¿no? En el tálamo, nosotros en el tálamo es el centro de integración, ¿no? Y digamos, centro de activación y de activación, digamos así. En el hipotálamo, lo que se ve es la homeostasis y el comportamiento. En la glándula pineal, la secreción de la melatonina. Ahora, acá tenemos en el tronco encefálico, ¿no? El mesencéfalo, el puente, el bulbo, ¿no? Aquí en el tronco encefálico, además del mesencéfalo, el puente, el bulbo, también se puede mencionar la formación reticular, ¿no? Aquí en el mesencéfalo, movimientos de los ojos, ¿no? Principalmente. Puente también esa activación, coordinación con la respiración. En el bulbo, control de algunas funciones involuntarias. En la formación reticular, ahí, bueno, tenemos diferentes, por ejemplo, el tonus muscular, modulación del dolor, lo que es la vigilia relacionada con el sueño, ¿no? Y bueno, aquí el cerebelo, que básicamente coordinación del movimiento, ¿no? Y bueno, es importante aquí mencionar, ¿no? O recordar básicamente, tanto que se ha hablado anteriormente en el hipotálamo, que el hipotálamo, que está presente aquí en el diencéfalo, vamos a colocar acá hipotálamo, o subrayar aquí en el hipotálamo, ¿no? Ahí en el hipotálamo tiene funciones importantes, que ustedes las recuerdan, por favor. Activación del nervioso simpático, regulación, ¿no? De la temperatura corporal, control de la osmolaridad corporal, control de funciones reproductivas, ¿no? Ahí estábamos lo que recordábamos de la folícula estimulante, de la luteinizante, de la oxitocina, control de la ingestión alimentar, lo que es saciedad, el centro del hambre,
también el hipotálamo va a interactuar mucho con el sistema límbico, influye también en el centro de control cardiovascular y secreta hormonas tróficas que controlarán la liberación de hormonas de la adenohipófisis. En lo que es un mapeamiento general de la organización funcional del sistema nervioso central. Y aquí hay algo importante, por ejemplo, que se puede mencionar, que es la organización funcional en lo que es la lateralización cerebral, ¿no? Que hay áreas funcionales en los dos hemisferios que, a pesar de parecerlo, no son simétricos, ¿no? Hay habilidades verbales y de lenguaje que están concentradas en el lado izquierdo del encéfalo y capacidades espaciales que están concentradas en el lado derecho. Entonces, la distribución, de las diferentes áreas de especialización funcional a través justamente del córtex cerebral no es simétrico, ¿no? Puede haber una función que está mucho más desarrollada en un lado, ¿no? Compartida con la otra, pero muy desarrollada en otro. Esa es la lateralización cerebral de la función, ¿no? Que va a dar lo que es la dominancia cerebral, que comúnmente se le conoce como dominancia del encéfalo izquierdo, encéfalo derecho. El lenguaje es una capacidad verbal que está concentrada en el lado izquierdo, por ejemplo, ¿no? Del encéfalo, ¿no? El hemisferio dominante para individuos diestros. La capacidad de la percepción espacial está concentrada en el lado derecho también, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, en ese tema es lo de la lateralidad, ¿no? En lateralidad cerebral en el sistema nervioso central. Hay conexiones neuronales del cerebro, ¿no? Que son semejantes a aquellas otras partes del sistema nervioso central, y con eso también podríamos hablar de la plasticidad propiamente dicha. Plasticidad que personas que tienen algún tipo de problema o algún tipo de deficiencia, ellos gracias a la plasticidad van a poder desarrollar nuevas conexiones, nuevas redes, para ellos poder nuevamente reprogramar, digamos así, esas conexiones y poder nuevamente desarrollar esas habilidades que pudieron haberse visto comprometidas por algún motivo, por alguna situación. En la organización funcional del sistema nervioso central, aquí está el encéfalo, una vista lateral, y el encéfalo, una vista coronal, ¿no? Vemos aquí en la lateral, si hacemos un corte, aquí está la corona. A una altura podemos ver estructuras como el núcleo bajo del córtex, ¿no? Cerebral. Tenemos los núcleos de la base también, del mesencéfalo, la sustancia negra, la amígdala, regiones del tálamo, y esto para llegar a ver que la estructura neuronal se divide en sustancia blanca, en sustancia gris, y mencionar aquí el ventrículos, ¿no? Los ventrículos, que son cavidades huecas que están rellenas de un líquido. Entonces, la sustancia blanca, bien sabemos que son axones de las fibras, y la sustancia gris que contiene el cuerpo celular propiamente dicho. Que viéndolo aquí en otra escala, ¿no es cierto? Aquí lo que tenemos es una vista lateral, una vista anterior. Aquí está, ¿no? Los ventrículos, que es lo que nosotros podemos observar más nítidamente. Y aquí, por otro lado, nosotros tenemos, ¿no? Estos son los ventrículos del encéfalo, ¿no? Aquí está, ¿no? Primero acá nosotros tenemos el telencéfalo, ¿no? Que es lo que está aquí, por ejemplo, el telencéfalo, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, que está acá, aquí está, tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, que está aquí para la base, el cerebelo, ¿no? Bueno, aquí no está, pero este es el cerebelo, claramente se puede ver. El canal central, aquí sí está graficado el canal central, y la médula espinal propiamente dicha, ¿no? Bueno, entonces,
La sustancia blanca queda claro que son principalmente por los axonios, ¿no? Con muy pocos cuerpos celulares. Aquí, por otro lado, nosotros vemos en este gráfico general, ¿no? En este gráfico general, el fluido cerebroespinal entre la pia mater y la aracnoides, que va a envolver justamente todo el sistema nervioso central. Aquí tenemos las vellosidades aracnoideas, la pia mater, ¿no? La membrana aracnoidea, por ejemplo, aquí está el seno, el plexo, aquí está el plexo coroides del cuarto ventrículo, este es el canal central, el espacio subaracnoides, la dura mater, este es un corte, ¿no? Un corte obviamente para la prolongación, y se hace acá un zoom, ¿no? Un zoom, haciendo una vista más específica del plexo coroides, ¿no? Que es un epitelio de transporte de iones y nutrientes de la sangre para el fluido cerebroespinal. Entonces aquí, por ejemplo, están los iones sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, magnesio, ¿no? Vitaminas, nutrientes, agua. Aquí tenemos las células ependimales, el fluido cerebroespinal del tercer ventrículo, que ese es el zoom. Se podría ver otro zoom acá, que este es el zoom que está, que en este zoom por otro lado va el fluido cerebroespinal, que es reabsorbido de regreso o retorno para dentro de la sangre por proyecciones aracnoideas de la madre aracnoideas similares, como si fuesen unas vellosidades, digamos así, ¿no? Entonces, esta de aquí vendría a ser esto en sí vendría a ser el fluido cerebroespinal, que va a ir, esta es la sangre, ¿no? La sangre en el seno venoso. Toda esta es la vellosidad. Y en sí, esta es la pia mater, que está acá adentro, ¿no? Aquí es el espacio subaracnoideo, que está acá, y este es un espacio subdural. Entonces, aquí está la organización. Si se analiza profundamente, si se hace el análisis de la sustancia profunda del encéfalo, se va a ver que existen estructuras que son justamente los ventrículos, que son estos espacios huecos que contienen dentro el líquidos dentro de nuestro encéfalo. Nosotros tenemos 4 ventrículos, 2 ventrículos laterales, el tercero y el cuarto, ¿no? Estas estructuras, entonces, como ustedes están viendo, contienen células que van a producir este líquido encefalorraquidiano que va a circular entre las meninges, y ahora este líquido raquidiano obviamente tiene funciones importantes en lo que va en relación a la protección y también en lo que es la amortización, ¿no? La amortización, amortiguamiento propiamente dicha. En la organización funcional del sistema nervioso central, fijándonos, ¿no? En este momento en lo que es la médula espinal, ¿no? Si nosotros vemos una fijación en la médula espinal, hay 2 figuras que representan, ¿no? Las regiones diferentes de la médula espinal, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos la sustancia, por ejemplo acá la sustancia gris, ¿no? Y acá la sustancia blanca, ¿no? Con determinadas proyecciones. Entonces, en las sustancias, los cuerpos celulares, es decir, los núcleos en el corno dorsal, reciben informaciones sensitivas somáticas viscerales, ¿no? Acá, las dos, las somáticas y las viscerales. Los neurones eferentes que van a llevar, ¿no? Llevan las señales para los músculos, las glándulas, es decir, las respuestas, son organizadas justamente dentro de estos núcleos somáticos, motores o autónomos. Entonces, estas áreas aquí son mostradas para ambos lados, precisamente. Aquí nosotros tenemos en el B, que es esta de acá, la sustancia blanca que va básicamente a consistir en los tractos ascendentes. Entonces, la función principal es la comunicación del sistema nervioso periférico con el encéfalo, ¿no? Para esto se cuenta con estratos que van a llevar la información para el encéfalo, que son tractos
de sustancia blanca, de axones. Por ejemplo, el toque con la piel, un pellizco, un golpe, ¿no? Va a llevar estos estratos representados en color verde, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros aquí, que son los tractos ascendentes. Si nos fijamos en la parte gris de la médula espinal, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros, cada una de esas regiones contienen cuerpos celulares determinadas para determinadas funciones. Por ejemplo, gran parte de los cuerpos celulares de neurones que reciben información de los neurones sensoriales, aquí, ¿no? Ahí en el cuerpo celular de los neurones que controlan los músculos esqueléticos, es decir, los motoneuronios, gran parte de esos cuerpos celulares del sistema nervioso autónomo están localizados en la región más central, ¿no? Entonces, aquí justamente tenemos estos tractos ascendentes, que en este caso están aquí de azul, son tractos ascendentes, van a partir justamente del encéfalo, ¿no? Aquí también los tractos ascendentes, estos son los tractos descendentes, disculpen, estos son los descendentes. ¿A partir de dónde? A partir del encéfalo. Y estos son los tractos, mejor, aquí está graficado, los ascendentes y aquí los descendentes, ¿sí? Aquí, obviamente, en dirección hacia el encéfalo y aquí del encéfalo. Aquí está la sustancia blanca, ¿no es cierto? Blanca, y aquí tenemos la sustancia gris, la médula espinal, y de acá viene la proyección para estos lados. En la sustancia gris, ¿no? Aquí tenemos, en la sustancia gris, acá que consideramos el corno dorsal, que ahí está escrito, aquí han escrito el cuerno ventral, aquí está el lateral. Nosotros aquí tenemos un ganglio, ¿no? Un ganglio de la raíz dorsal. Aquí tenemos la raíz ventral. En esta parte, ¿qué es? Este de aquí es el núcleo autonómico eferente, ¿no? Aquí tenemos el núcleo sensitivo visceral. Aquí nosotros tenemos el núcleo somático motor, ¿no? Entonces, esta información, si ustedes ven esta flecha, esta de aquí, va a ir en esta dirección, ¿no? Información sensitiva aferente. Y por otro lado, acá nosotros tenemos la señalización eferente para los núcleos y las glándulas de la vía de la raíz ventral, ¿no? Eso fijándonos un poco en lo que es la médula espinal y todas esas, el tráfico, ¿no? De la médula espinal. La organización funcional del sistema nervioso central. Bueno, solamente en el cuerpo nosotros tenemos 31 pares de nervios espinales y 12 pares de nervios craneales, ¿cierto? Dentro de los nervios craneanos, ¿no? Dentro de los nervios craneales, nosotros tenemos acá el olfatorio, ¿no? El primero que es el olfatorio, que es un tipo de nervio craneal sensitivo. La función es información olfatoria, ¿no? A partir obviamente de la nariz. En el segundo es el nervio óptico, que es sensitivo también, información visual a partir de los ojos. En el tercero tenemos el oculomotor, que es un tipo motor, movimiento de los ojos. En el cuarto, acá tenemos el troclear, que es motor, movimiento de los ojos también. El trigémino, ¿no? El nervio trigeminal, que es mixto. Por tanto, por ser mixto, él tiene información sensitiva a partir de lo que es el rostro, la cara. Señales motoras también para la masticación, donde se va a dividir en 3 ramas, ¿no es cierto? Después acá tenemos el sexto, que es el abducente, ¿no? El abducente, que es motor, movimiento de los ojos también, contribuye en esto. El facial, que es mixto, ahí da información sensitiva para el gusto,
da señales eferentes también para lo que puede ser la parte lagrimal, el llanto, glándulas salivales, expresiones faciales, su nombre propiamente lo dice. Después tenemos el octavo que es el vestíbulo coclear o auditivo, que también está ahí en este esquema que lo han considerado. Él es sensitivo en lo que es audición, en lo que es equilibrio. Noveno, par craneal, que es glosofaringio o mixto, da informaciones sensitivas de la cavidad oral, ¿no? De los varo y quimioreceptores en los vasos sanguíneos, señales eferentes, ¿para qué? Para la deglutición y para las glándulas salivales, pero las glándulas salivales parótidas. En el décimo, acá tenemos el vago es un nervio craneal mixto, que ya siempre lo estamos mencionando ahora, información sensitiva, eferente para órganos internos, músculos, glándulas, en fin, el onceavo, 11º nervio, que es el espinal, o también el accesorio, que es motor. A él está participando en el músculo de la cavidad, músculos de la cavidad oral, algunos músculos del cuello también, de los hombros. El nervio 12º, que es el hipoglosomotor, músculos de la lengua, básicamente. Bueno, entonces, esos son los 12 nervios craneales, algunos mixtos, motores, otros sensoriales. Nosotros tenemos en el cuerpo humano también 31 pares de nervios espinales, ¿no es cierto? Y luego tenemos neuronas eferentes en el sistema nervioso autónomo, para que es el simpático, y el parasimpático. Que eso también más adelante se va a detallar con mayor profundidad. En lo que es organización, médula espinal y nervios espinales. Bueno, acá, ¿no? Verificando los nervios espinales, nosotros dijimos que son 31 pares de nervios espinales y son mixtos, es decir, que contienen neuronas sensoriales que inervan diferentes regiones de nuestro cuerpo, y una vez estimulados, ¿no? por diferentes estímulos sensoriales, son activados y traen esa información hasta el sistema nervioso central, ¿no? O hasta la médula espinal, siguiendo un trayecto ascendente propiamente dicho, ¿no? Ahora, el cuerpo celular de estas neuronas sensoriales se localiza en el ganglio de la raíz dorsal, es decir, está por fuera del sistema nervioso central, ¿no? Aquí está el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, aquí nosotros tenemos receptores que pueden ser sensoriales y motores, ¿cierto? Ya. Esta parte, haciendo un paréntesis en esta parte, en el año 1800 o inicios del siglo pasado, no se tenía muy claro, ¿no? Porque se hacían disecciones a este nivel y se veía que las funciones a nivel sensorial y motor, simplemente en ambas situaciones se interrumpía, ¿no? Entonces decían, bueno, entonces es la misma ramificación, es lo mismo. No estaba muy elucidado, muy entendido cómo era. Después, posteriormente, se siguieron investigando y se vieron de que si se hacían cortes o segmentos a niveles diferentes, ya sea raíz dorsal o ya sea raíz ventral, se vería cómo es que la vía de neuronios motores o neuronios sensoriales sí estaba disgregado en ese sentido, ¿no? A nivel de los nervios espinales propiamente dicho. Entonces, por la raíz ventral, ¿no? Por la raíz ventral de la médula espinal, las fibras que van a controlar los músculos esqueléticos y eventualmente las fibras del sistema nervioso autónomo, ¿no? El cuerpo celular de los motoneuronios que están localizados, van a inervar los músculos esqueléticos, ¿no? Que son ramificaciones o que van a en el cuerpo ventral de la médula, ¿no? De los nervios espinales. Entonces, el cuerpo celular de los neuronios autonómicos están localizados en la región más central. Las fibras sensoriales que ingresan por la raíz dorsal, por otro lado, el cuerpo celular se localiza en el ganglio de la raíz dorsal. Estas fibras motoras que controlan el músculo esquelético y eventualmente
fibras autonómicas para las vísceras se van a exteriorizar por la región anterior de la raíz ventral, porque la dorsal, ¿no? Más que todo está dado con fibras sensoriales. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿no?, la misma representación del neurona, del neuronio, mostrando las vías biológicas. Las vías biológicas que ustedes están ya familiarizados, ¿no? En estas vías biológicas hay el estímulo sensorial que activa las vías, este es el estímulo, este activa las vías sensoriales, ¿no? Y conducen esa información para la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso central, para que ustedes perciban ese pellizco, ese toque, esa información, debe ser conducida a neuronas que llevan a través de los tractos ascendentes, que es lo que ya habíamos visto, ¿no es cierto? A través de los tractos ascendentes, lo van a llevar al córtex cerebral, donde va a ser procesado, donde va a ser interpretado y se va a conseguir percibir ese estímulo. Y luego las fibras motoras, ¿no?, que se exteriorizan por la raíz ventral, aquí está, por la raíz ventral, para comandar estos músculos, y si fueran fibras autonómicas, las glándulas, los músculos lisos de nuestras fibras propiamente dichas, ¿no? Este es entonces un reflejo espinal siguiendo esa vía biológica. ¿Qué coloco acá, no? Acá coloco, para ver esta organización funcional del sistema nervioso central, una comparación entre un encéfalo, en este caso de una rata, y de un ser humano. Si analizamos el encéfalo de un mamífero en general, ¿no?, son similares, con diferencias en proporción. Nuestro encéfalo no es muy diferente en términos de divisiones anatómicos que cualquier otro mamífero. Es básicamente, anatómicamente, lo mismo, en divisiones. Proporciones ahora es diferente, ¿no? Acá se observa un encéfalo humano. Acá se observa un encéfalo humano y aquí el encéfalo de una rata, ¿no? Hay obviamente diferencias de tamaño, ¿no? Pero, por ejemplo, acá la rata tiene un bulbo olfatorio, aquí tiene un bulbo olfatorio, igual, pero se observa, la rata tiene un bulbo olfatorio de mayor tamaño que el nuestro. ¿Por qué? Porque evolutivamente la rata depende del olfato para poder orientarse, para poder sobrevivir, para poder, pues, continuar, ¿no?, hacer su ciclo biológico. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Otra diferencia son los surcos en el córtex cerebral. El encéfalo de la rata tiene surcos, solo que, bueno, en este esquema, ¿no?, del libro no está, pero ella posee surcos también. No son tantos como en el cerebro humano, en el córtex cerebral, pero también posee. Entonces, todos los mamíferos tienen un córtex cerebral surcado, la rata también, ¿no? Y estos surcos en sí tienen una importancia porque durante la evolución del encéfalo de mamíferos, ¿no?, vertebrados, principalmente el córtex cerebral es el que evoluciona, no quizá tanto en espesor, pero sí en tamaño. Entonces, en la evolución este córtex ha ido aumentando de tamaño, ¿no? Si es que la evolución ha diseñado estos surcos para que pueda acomodarse más eficientemente esa masa encefálica en nuestra cabeza, que es pequeña, ¿no? Si es que no hubiesen estos surcos, por ejemplo, si fuese todo liso, nuestra cabeza podría tener el tamaño de una pelota de pilates, bastante grande, ¿no? Entonces, durante la evolución, el córtex prefrontal, que se desarrolla principalmente en lo que son los primatas, y dentro de los primatas, ¿no?, el ser humano, que es el que ha desarrollado mucho más, ¿no?, inclusive durante el desenvolvimiento, el desarrollo del encéfalo, es decir, de la infancia a la edad adulta, de
organismos, esa región también presenta una marcada evolución y una marcada, no evolución, sino maduración, ¿no? No es evolución, porque evolución es diferente. Y bueno, acá entonces se observan divisiones anatómicas del córtex cerebral en un corte lateral, ¿no? El lóbulo occipital, lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, un corte, vemos también aquí, ¿no? La misma estructura. Aquí dentro incluso vemos el sistema límbico y lo que ya se ha visto, que es la médula oblonga, el puente, ¿no es cierto? El cerebelo y cómo está conformado. Aquí está lo que es el mapa citoarquitectónico del neocórtex, ¿no? Por Brodmann, tan conocido, en 1909, en el cual Brodmann, ¿no? Dividió el córtex del cerebro humano en diversas áreas citoarquitectónicas, ¿no? En diferentes, las dividió de acuerdo a características histológicas. Creía que cada una de las áreas desempeñaba tareas diferentes, ¿no? En esa época había un debate, había todo un debate, se decía que determinadas funciones eran procesadas en el córtex, otras áreas eran procesadas en el encéfalo y tenían un desempeño difuso, ¿no? Entonces, hoy en día, gracias a este mapa, digamos, citoarquitectónico dada por Brodmann, se puede un poco determinar o definir algunas funciones de acuerdo a algunas áreas del cerebro, ¿no? Eso es en 1909 y es lo que nos postula Brodmann desde aquella época, ¿no? Y aquí ya más detalladamente la organización funcional, el córtex cerebral va a mediar la percepción sensorial consciente y las formas más complejas de integración. Bueno, aquí ya tomándonos un poquito más de tiempo. La división funcional del córtex cerebral, ¿no? Aquí vemos, ¿no? De color verde, ¿no? De color verde, el córtex occipital, donde se están concentrando la visión. Entonces aquí vemos el córtex visual, el lóbulo occipital y el área de asociación visual. De azul vemos el córtex parietal. En el córtex parietal, básicamente todo esto de acá, todo esto de aquí es información sensitiva a partir de la piel, del sistema músculo-esquelético, visceral y los botones gustativos. Entonces aquí tenemos el lóbulo parietal, considerando el córtex primario, sensitivo primario, y el área de asociación sensitiva, ¿no? Entonces, sensibilidad del cuerpo. El área de rojo, ¿no? Aquí todo está, que son movimiento y músculo esquelético, ¿no? Aquí en este nivel tenemos el córtex motor primario, y aquí el área de asociación motora, que es el córtex premotor. Después, bueno, acá tenemos el lóbulo frontal, que es el área de asociación prefrontal. Esta va a estar implicada en la coordinación y en la coordinación de la información a partir de áreas de asociación, que va a controlar algunos comportamientos, ¿no? Aquí tenemos también lo que es el gusto, ¿no? Aquí tenemos olfato, olor, el córtex cerebral, el córtex temporal, perdón, audición, ¿cierto? Bueno, entonces, eso es en el borde temporal de las áreas auditivas. Y aquí se resalta en este lóbulo temporal, ¿no? Él creció mucho, ¿no? Y en este proceso evolutivo, y para poder aquí se hace una ampliación, se hace, digamos, se va a ampliar esta parte, se va a exponer para ver la información, aquí dentro lo que es degustación y lo que es el olfato. Ahora, si ustedes observan estas áreas coloreadas, si ustedes observan ahí, van a ver que hay unas zonas más oscuras y otras zonas más claras. El lugar, ¿no? Donde el lugar se colorea de una forma más oscura es en el local de procesamiento primario. Por eso está acá, ¿no es cierto? Primario. Vean aquí, fíjense en eso y se van a dar cuenta que siempre ahí dice primario, ¿no? Entonces, ese lugar de coloración más oscura es el local de procesamiento primario.
de la información, ¿no? Del área, de aquella información que ahora en el área más clara, y se va a encargar de asociar esa información de una forma más fina, ¿no? Y vamos a tener la interpretación de aquella información. Entonces nosotros tenemos el córtex sensorial primario, que recibe la información sensorial, ¿no? Por ejemplo, un pellizco, el roce con la piel, la información cruda, ¿no? Esa información cruda llega aquí, a ese córtex primario, ¿no? A este córtex primario. Llega eso y luego ella va a ser procesada, interpretada. Entonces, las áreas de planificación, motoras y córtex motor primario son responsables, por otro lado, de los movimientos, que es lo que ya nosotros hemos estado viendo acá, ¿no es cierto? Esta de acá, esto es aquí. Aquí tenemos el córtex motor primario, por ejemplo, esta de acá, y el área, no, el primario es este de acá, y este es el área de asociación, que es un rojo mucho más leve. Esos de acá no están sin color, ahorita vamos a ver. Y bueno, a ver, un ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos ahorita ustedes están en su casa, yo estoy acá, y coloco música heavy metal, ¿no? Entonces, coloqué la música heavy metal, y obviamente voy a tener un estímulo, ¿no? Un estímulo auditivo con esa música. Entonces, para todas las personas, para todo ser humano sano, que no tiene ningún problema, digamos así, estamos hablando de personas sanas, el estímulo va a estar ahí y va a ser de ese sonido en esa sala. Las ondas sonoras van a activar la vía neuronal que va a llegar al córtex auditivo primario, ¿correcto? ¿No? Una vez que llega al córtex auditivo primario, va a ser procesada, interpretada, y luego vamos a oír. Sin embargo, el heavy metal puede ser maravilloso, puede ser muy bonito para algunos, y para mí puede ser bulla, ¿no? Para mí no va a tener nada de bonito, para mí va a ser simplemente bulla, va a ser desagradable, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes entienden en ese procesamiento fino, que está dado por las áreas de asociación secundaria, ¿no? Que en este caso, ese es el córtex auditivo, aquí llega crudo, y aquí simplemente es la asociación, donde ya es interpretado, la asociación es el procesamiento fino, que para mí es bulla y nada más, ¿no? Como un ejemplo. Luego tenemos entonces el córtex temporal, ¿no es cierto? Todo este córtex temporal, y la región anterior, que son estas dos, el temporal y esta prefrontal, que ustedes van a ver que está sin color, porque estas áreas de asociación terciarias, ¿no? Así lo llamamos, áreas de asociación terciarias, ellas van a procesar y van a interpretar informaciones que vienen de todas las áreas, de otras áreas, inclusive pueden asociar información también viniendo de otras áreas, adicionando información. Por ejemplo, la memoria, ¿no? Van a controlar nuestras funciones más elaboradas, superiores. Por ejemplo, tomar una decisión, ¿no? Un raciocinio crítico. Esta parte prefrontal, digamos así, es la parte que demora más en madurar. De un niño a un joven, a un adulto. Es la que lleva más tiempo, ¿no? Bueno, aquí entonces, ya yéndonos un poquito más, acá tenemos, observamos, ¿no? El encéfalo humano, ¿no? Coloreado sobre solo las áreas primarias, las otras áreas, tenemos las áreas secundarias, las terciarias, que están sin color, y con ello nosotros vamos a poder observar la gran parte de nuestro córtex cerebral, que está dedicado más a ¿qué? A lo que es el procesamiento fino, comparando con, miren aquí, el córtex de la rata. Aquí la rata es más de la mitad que está dedicada a procesamiento fino. Nosotros procesamiento fino está acá pigmentado, ¿no? Coloreado. Y aquí en la rata está también coloreado el procesamiento fino. ¿Por qué? Porque la rata no tiene, en sí para la supervivencia y evolución de la rata, pues detectar el estímulo y tener una reacción inmediata es suficiente. Ella pues básicamente no necesita más, ¿no? Sí hay algunos procesamientos discriminativos que evolutivamente ella necesita para sobrevivir, pero no es en general tan mayoritario como para nosotros.
Ahora aquí tenemos del gato. El gato tiene un encéfalo comparado con el de la rata, mucho más desarrollado. ¿Por qué? Porque la rata, el perro, pues son animales domésticos. Estos animales domésticos evolutivamente ya tienen mayor interacción con el ser humano. Entonces, ya en el córtex cerebral, ellos han tenido que ir desarrollando, ¿no?, unas áreas de asociación. ¿Por qué? Porque pues el gato, el perrito, tiene que saber que si tiene que hacer un xixi, cocó, pues tiene que ser en tal lugar de la casa, o tiene que esperar a que el dueño lo saque a pasear, tiene que saber de que para él coger la comida, pues tiene que con el hocico, pues tiene que bajar la palanquita para que el alimento caiga en la bandeja y él pueda comer, ¿no? Él sabe incluso de que con la patita, si baja el manubrio de la puerta, pues abre la puerta. Eso va implicando justamente estas áreas que son secundarias y las áreas que son primarias, que incluso dentro de animales, ¿no?, animales del entorno, ¿no?, del entorno, porque la rata es un animal que está en el entorno, en la civilización, hay diferencia con un animal doméstico y mucho más decir, por ejemplo, con el ser humano. Bueno, para terminar, algo simplificado, ya con todo esto de lo que es ese sistema nervioso central en estructuras, para ya pasar después a algo ya más específico, un repaso de lo que está sucediendo, ¿no? Simplificando acá qué es lo que puede suceder. Y para que ustedes correlacionen un poquito acá. Nosotros, ustedes imagínense que están, pues, en estos meetings, ¿no? Estas marchas que se han estado produciendo la semana pasada por todo este contexto político que hemos estado viviendo infelizmente. Entonces ustedes están en esta marcha, es una marcha pacífica, imagínense, no es aquella que fue en la noche, no, es esa marcha pacífica que hemos estado viendo en las calles, donde pues no había ningún problema, ¿no? Entonces están en esa marcha. Y, bueno, están ahí con el cartel, haciendo la manifestación que ustedes deberían estar haciendo. Y de pronto, en un momento, ustedes ven un perro, ¿no? Entonces, ese perro lo ve. Aquí estamos en esta área, ¿no? Nosotros estamos en el área del lóbulo occipital, visión. Entonces, ven ese perro, es un perro grande, ¿no? Un mastín napolitano, no sé, un perro, ¿no? Un perro grande. Y cuando ustedes ven ese perro, ustedes perciben que es un objeto, ¿no es cierto? Ahí crudo, de córtex visual, y inmediatamente perciben de que este es un perro grande, sano, ¿no? Y de pronto está mostrando los dientes, ¿no? Está mostrando los caninos como que estuviese en posición de ataque. En ese instante, ustedes inmediatamente recuerdan que cuando fueron niños, un perro los mordió, ¿no? Y es automático, ustedes sienten miedo. Ustedes ya se van para esa zona límbica, ustedes sienten un miedo, ¿no? En ese momento que ustedes sienten el miedo, ya van a depender de zonas profundas que colectivamente les decimos el sistema límbico, ¿no? Y interiormente, todo muy rápido, desde luego, ustedes van a pensar, bueno, pues tienen miedo, sienten miedo, quiero esconderme, quiero irme de la fila, quiero correr, ¿no? Pero en el mismo momento que sucede eso, ustedes ven alrededor y ven que su compañero, su amigo o la otra persona que no conocen pero está ahí al lado, están normal. O sea, ellos no tienen nada, ellos están tranquilos, ¿no? Están alrededor de ustedes y ellos están tranquilos. Entonces, en ese momento, ustedes inmediatamente de lo que sienten miedo, piensan, bueno, pero es que no voy a poder, allá comienza la parte prefrontal, ¿no es cierto?, a tener ese juicio, ese senso crítico. Entonces piensan, bueno, no voy a correr porque voy a pasar ridículo, ¿no? ¿Cómo voy a salir corriendo? Lo mismo que un temblor, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a salir corriendo en medio de toda la clase? Todos están tranquilos, yo no me voy a parar y voy a salir corriendo de la clase. No, hago el ridículo. Entonces viene aquella parte de asociación prefrontal en ustedes van a analizar, ¿no? Entonces, mientras el área prefrontal de asociación insiste en que ustedes se queden, estén tranquilos, el sistema límbico continúa insistiendo de que ustedes tienen miedo y que lo mejor va a ser correr, porque ese perro, un perro así, los mordió cuando fueron pequeños y la pasaron muy mal. Entonces,
En ese momento, en esa disyuntiva, ¿no? Muy rápido en su cerebro, surge otra opción. Bueno, entonces yo creo que mejor me retiro y, y bueno, me subo a un árbol, ¿no? Un árbol voy a disimular, porque en fin, también hay gente que está parada en los árboles mostrando sus carteles y no salgo corriendo, pero me siento más seguro en el árbol. Entonces ahí ustedes ya están planificando un escape, pero de una forma estratégica. Y en esa forma estratégica ustedes ya necesitan trepar un árbol, es decir, tiene que haber una acción de planificación de estrategia motora. ¿Cómo es que van a trepar el árbol? Y están aquí en la parte motora, ¿no? Van a trepar el árbol, se van a quedar en el árbol, y entonces viene ya el córtex motor primario. Este córtex motor primario que va a contener neuronas de los motoneuronios en el córtex prefrontal, que va a activar, va a hacer todo este mecanismo de estrategia, ¿no? Entonces, miren cómo en una sola acción, en un solo momento, diferentes lóbulos y diferentes áreas de asociación primarias y también discriminativas, e incluso también aquellas que son las terciarias, forman parte de una sola situación, ¿no? Entonces, todas, por no decir, bueno, casi todas, por no decir todas, las interpretaciones son ejecutadas en esa base, ¿no? En esa base de lo que nosotros vamos a captar la información cruda, después la vamos a procesar, y no solamente la procesamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo al córtex o al área específica de asociación, sino todo nuestro córtex cerebral está relacionado, ¿no? Está relacionado y va a trabajar conjuntamente para poder tener una acción o una reacción al estímulo que podamos estar nosotros pasando o viviendo, ¿sí? Jóvenes, eso es todo en lo que es sistema nervioso central, estructura e introducción, antes de comenzar a pasar ya con las siguientes, con los siguientes textos o contenidos. ¿Alguna pregunta? Por favor, asistencia rápidamente, dígame. Doctora, mi